Bueno, la Universidad Autónoma de Entre Ríos cumplió 20 años, o sea que es una universidad joven, provincial. Recién Juan José, cuando decía que yo me había recibido de doctora y magíster, bueno, eso fue en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Son dos universidades distintas y hay que tener en cuenta que la Universidad Autónoma se crea en plena crisis del 2001, lo cual es bastante significativo para la historia de una institución. Eh, Ser creada, nacer en ese momento de tremenda crisis social, política y económica en nuestro país. Pero Wader también ha sido un acontecimiento para la provincia de Entre Ríos y para la región, porque la licenciatura en psicología y la licenciatura en filosofía eh, comienzan este recorrido en una universidad pública. Y aquí, concretamente en la carrera de psicología, vienen muchos docentes, psicólogos, psicólogas de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, yo no soy psicóloga, por lo tanto tengo que hacer esta aclaración. Vengo de la filosofía y de las ciencias sociales. De hecho, hice un doctorado en ciencias sociales y no en filosofía porque considero que debemos estar dialogando permanentemente con las ciencias sociales y las ciencias humanas. La ética es una disciplina filosófica. Yo prefiero hablar de campo disciplinar para abrir al menos dos interrogaciones. Una es qué está en juego en la ética contemporánea, y la otra interrogación es qué se pone en juego en la ética contemporánea. Estaba pensando ayer, a propósito de mi participación en este ámbito, que el seminario de Lacan, de la ética del psicoanálisis, cumplió 60 años, y Lacan toma básicamente la ética de Aristóteles y hace referencia en el panorama ya de la modernidad filosófica a Jeremías Bentham. Creo que lo hace también en función de su objetivo de ver cuáles eran los aciertos o las dificultades de estos filósofos para definir lo real. Pero hay dos personajes muy importantes en la historia de la ética, que son efectivamente Aristóteles y otro es Kant, la filosofía moral de Kant. ¿Por qué? Porque Aristóteles está hablando de un animal social, de un animal político, de un animal racional, y ese es su concepto de naturaleza que tiene que ver con ese momento histórico. Y la ética de Aristóteles tiene hasta el día de hoy vigencia, pero en el ámbito de la historia de las ideas fue Kant quien le dedica en su obra este esfuerzo por hacer una ruptura con Aristóteles, un quiebre con Aristóteles. Es cierto lo que plantea Lacan ahí en su seminario sobre la ética del psicoanálisis, que la de Aristóteles desemboca en una política, y eso tiene que ver con la filosofía griega antigua. Es decir, luego de la ética viene la política. Esta ética de las virtudes es una teoría también del equilibrio entre la falta y el exceso, esta noción de justicia donde debemos encontrar un justo medio. Ya no es la idea de justicia platónica, sino que es una justicia en la praxis, ¿no? Cómo lograr ese justo medio en una balanza que nos lleva siempre para alguno de los extremos.
Pero la filosofía moral de Kant desemboca en una filosofía del derecho. Es decir, ya en Kant no somos para él un animal social o político, sino que somos un sujeto político, un sujeto ético y un sujeto de derecho. Y esto es importante de tener en cuenta porque en la filosofía moral de Kant, lo que nos queda para continuar este programa es la repercusión normativa que tiene la ética, la repercusión legal que tiene la ética. Es decir, la metáfora más utilizada por Kant es la que tiene que ver con la ley, con la legalidad, con el hecho de que este sujeto ético es un legislador. Por supuesto, todas las revisiones críticas a Kant, las adhesiones y rechazos que va a tener después Kant hasta hoy en día son importantes, pero lo cierto, y hoy citaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que de 1948, los códigos de ética en general, son deudores de la filosofía kantiana. Insisto, con todas las adhesiones y rechazos que pueda tener la filosofía de Kant. Y actualmente estaba pensando precisamente cómo y cuáles son estas repercusiones en el ámbito del campo de la moral y del campo de la ética, que depende del autor, se utilizan estos términos de manera indistinta o se los utiliza haciendo una distinción entre la ética y la moral. La ética pensada como una reflexión crítica de las costumbres, y como investigadores y docentes universitarios tendríamos que ver cuáles serían estas reflexiones críticas, no solo de las costumbres, sino de las legislaciones, de la normativa, de las prácticas que tenemos al interior de nuestras universidades e instituciones educativas. Y no nos olvidemos que la Ley de Educación Superior se sanciona al amparo de políticas neoliberales. Es decir, también hay que contextualizar estos marcos normativos que nos ordenan, que nos disciplinan. Cuando hablamos de normalidad y nueva normalidad, bueno, hay una cuestión también que revisar en medio de una pandemia acerca de todas las reflexiones críticas que hicimos sobre una sociedad disciplinaria, una sociedad de control, sobre políticas de encierro, y esto también hace a que se abra un nuevo panorama reflexivo, crítico, acerca de cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos legislamos, y todos estos debates que tenemos actualmente acerca de los tres poderes del Estado, del poder legislativo, del poder judicial, el poder ejecutivo. Todo este debate tiene que ver porque el marco normativo es, en términos éticos, una herencia de la propuesta de la modernidad. La ética de los antiguos es una ética, como bien lo dice el término en griego ethos, es una morada interior. Tiene que ver con la posibilidad de una naturaleza propiamente humana que hace posible que nosotros podamos problematizarnos éticamente, problematizar la relación entre nosotros, el conflicto entre nosotros y la convivencia. Pero la filosofía moral moderna está planteada en un Estado-nación que está surgiendo y que se está consolidando y que nos sitúa y nos ubica en este panorama normativo que hace que nosotros y nosotras tengamos que pensar cómo convivir, ¿no? Yo siempre digo, en el derrotero que van teniendo las palabras y los conceptos, que el conflicto
es inevitable, pero hay una ética que propone, la ética del discurso básicamente, que ese conflicto sea llevado al ámbito simbólico, al ámbito del lenguaje. De ahí viene la palabra polémica. El pólemo llevado a la palabra para evitar todas estas violencias que hacen a la imposibilidad de convivir en diferencias y de convivir en situaciones como esta que estamos viviendo hoy, situaciones de encierro, de problemas de salud y salud mental básicamente. Entonces creo que no hay que desestimar estos espacios de reflexión, debate y polémica que deben darse, en este caso, las instituciones educativas. Hay todo un marco normativo que pienso, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de salud mental, todas las leyes que se están proponiendo hoy para integrar e incluir a sujetos que antes estaban totalmente excluidos de la posibilidad de participar en un consejo deliberante, en una Cámara de Diputados, de senadores, en el ámbito también del trabajo en diferentes organismos del Estado. Entonces, todo este marco legal nuevo o que se propone a futuro tiene, por supuesto, una base ética, y yo diría ética en plural, porque por lo general cuando hablamos de ética creemos que la ética es una sola, y son muchas las propuestas éticas o cómo se entiende o se define al sujeto, cómo se define la convivencia, cómo se define, en este caso que nos convoca hoy, la investigación. ¿Qué investigar? ¿Cómo investigar? ¿A quiénes? ¿Con quiénes investigar? Eso también nos trae un debate interno en la historia de las universidades públicas. No solo los códigos de ética, sino también en dos campos disciplinares como son el de la bioética y el de la biopolítica. Hay quienes prefieren trabajar dentro del ámbito de la bioética y entienden a los códigos de ética dentro de ese parámetro, y otros prefieren el campo de la biopolítica, donde la cuestión del cuerpo, un cuerpo situado en espacios de conflicto y en espacios de convivencia, el impacto sobre esos cuerpos, trabaja desde otra perspectiva la cuestión de la ética. Yo estuve tomando nota de un material que estamos trabajando con médicos del Hospital Italiano a propósito de una propuesta de posgrado que estamos haciendo en WADER, y ellos plantean 7 requisitos éticos para la investigación clínica. También el término clínico es utilizado con los médicos en general, pero también con los psicólogos y los médicos psiquiatras. Y aquí el primer punto o el primer requisito es el del valor social y científico de la investigación. Y pensemos que la ética es una teoría del valor, la economía es una teoría del valor y la estética es una teoría del valor. Estas teorías del valor tienen que ver en cómo nosotros y nosotras valoramos aquello que consideramos relevante para investigar y cuál va a ser el contexto de aplicación de esa investigación. El para qué investigamos, si investigamos con un interés emancipatorio, si investigamos con la intención de mejorar nuestras prácticas y de optimizar nuestras convivencias al interior de las instituciones, o si investigamos solamente en un terreno estrictamente teórico que no se involucra con las diferentes problemáticas que se nos presentan.
Hay un segundo requisito que es el de la validez científica como una condición previa, es decir, si realmente esta investigación es una investigación científica o no. Por supuesto, aquí incorporamos un elemento epistemológico importante. Y bueno, la herencia positivista hizo que durante muchas décadas la ciencia y la ética se separan, se escinden. No olvidemos que para la filosofía moderna era importante la objetividad científica, pero también pretendía una objetividad moral. Es decir, que el sujeto de la ciencia, el sujeto ético, debían ser objetivos y neutrales. Es decir, la neutralidad no era solamente una cuestión de las ciencias duras o de las ciencias naturales. Hay un tercer requisito que es la selección equitativa de los sujetos, que en esta investigación, o en toda investigación, implica riesgos, implica arriesgarse y hay que advertir a estos sujetos que participan de la investigación que hay riesgos que afrontar en la misma. Un cuarto requisito es la proporción favorable riesgo-beneficio, es decir, tiene que haber una proporcionalidad, y esto que estoy comentando no es para que estemos absolutamente de acuerdo, es simplemente lo que se está trabajando hoy en el hospital italiano, en el comité de ética, y que habría que ir revisándolo también críticamente. Hay un cuarto requisito, bueno, ya lo dije, el de riesgo-beneficio de toda investigación, y un quinto que es la evaluación independiente, que hace referencia a la responsabilidad social de la investigación. Es decir, que la investigación no quede relegada o circunscrita a un grupo de investigadores, sino que hay una responsabilidad social en los términos en los que se lleva adelante esa investigación. Desde el contexto de descubrimiento, este contexto donde se barajan hipótesis y conjeturas, todo un contexto de justificación, que es la parte más teórica de las investigaciones, para ver qué responsabilidad social tiene la aplicación de los resultados de esa investigación. Un sexto requisito del que ya han hablado las colegas, el consentimiento informado, es decir, que aquel o aquella persona que se presta a colaborar con la investigación esté informado de cuáles son las características de la misma y que por supuesto él o ella dé su consentimiento a la participación, y que esto sea compatible con sus valores, sus intereses y sus preferencias. Y por último, el séptimo requisito es el respeto a los sujetos que se inscriben o que aceptan participar. Aquí hay algo que, bueno, quienes venimos de la filosofía nos ocurre que nuestro camino es inverso. Nosotros primero leemos a los filósofos y después leemos a Freud o a Lacan o a todos los psicólogos y psicoanalistas que los citan. Hacemos el camino inverso. Yo hablaba con algunos graduados de la carrera de psicología y me decían, nosotros primero leímos a Lacan y después a Hegel. Entonces, los caminos que recorremos son distintos. Y también es cierto que en el ámbito de la filosofía, en general, hay una resistencia a que el psicoanálisis o la psicología en general tome categorías filosóficas para las investigaciones y para los recorridos que se hacen en estos ámbitos universitarios. Pero creo que es importante que podamos tener en cuenta este diálogo entre la filosofía y la psicología y las ciencias humanas en general, y algo que aprendí del psicoanálisis a través de psicoanalistas que tuve la suerte de conocer personalmente, como Silvia Bleichmar o el propio Fernando Ulloa, que también lo citó la decana, es esta posición de hacernos cargo
ante la demanda de otro o de otra. Es decir, que lo nuestro en el campo disciplinar de la ética no sea solamente una discusión teórica, un debate teórico, una selección teórica de autores y propuestas y corrientes, sino que nos hagamos cargo ante la demanda que van a tener, por ejemplo, los tesistas cuando nos piden dirigir o codirigir sus trabajos, la responsabilidad que implica acompañar a equipos de investigación, que también eso tiene que ver con un posicionamiento ético de hacernos cargo de esas demandas, ya sea para aceptarlas o para dar razones por las cuales no podemos aceptarlas. Muchas veces en esta carrera profesional y en esta necesidad de completar casilleros y de llegar a tener un currículum que pueda ser aceptado por CONEAU, que pueda ser condición de posibilidad para ingresar a CONICET, que tengamos en cuenta también en términos éticos que no podemos aceptar formar parte de proyectos donde no estamos capacitadas o capacitados para hacerlo. Es decir, donde no solo aceptar formar parte o dirigir un proyecto tiene que ver con lo que sabemos, sino también con aquello que no sabemos y que no estamos en posición de aceptar estar ahí. Entonces, hay toda una complejidad epistemológica, complejidad normativa, institucional, que hace que este campo de la ética y de la filosofía moral nos acompañe en términos de responsabilidad, de compromiso, de involucramiento, y de ver que así también como existen estos mecanismos de exclusión en las instituciones, debemos promover políticas de inclusión donde la universidad no sea solo para pocos, no sea solo para privilegiados, sino que también la universidad pública sea un ámbito abierto a todas aquellas y aquellos que quieran integrarse, incorporarse al proyecto de la universidad pública. Eso también considero que es muy importante. Y una de las propuestas con las que vengo batallando desde hace un tiempo es de abandonar el concepto de claustro, de pensarnos como estos claustros que están participando, porque el claustro en definitiva es algo cerrado, es algo que no posibilita como espacio la apertura y la incorporación, no solo de los sujetos, sino también de las problemáticas, como bien lo nombraban quienes me antecedieron, las problemáticas de género, las problemáticas que tienen que ver con las violencias que se están padeciendo en nuestra sociedad, y todas aquellas situaciones que muchas veces se han considerado que no formaban parte de un ámbito universitario y simplemente era por obra de prejuicios que se tenían en diferentes carreras y en diferentes disciplinas también. Bueno, termino entonces con esto que tiene que ver también con una propuesta y una apuesta por la universidad pública y la investigación en la universidad pública. Bueno, antes que nada, muy interesante el panel, así que muchas gracias y felicitaciones a las panelistas y a los organizadores. Y quería preguntarte, Angelina, si podrías profundizar esto que habías planteado en relación a que el marco legal nuevo tiene una base ética en plural vinculado con la biopolítica. Me resultó interesante esto, pero me gustaría si lo podías profundizar, si lo podías ampliar. Bueno, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario
está basada en una corriente ética que se llama igualitarismo. Y es interesante situar el igualitarismo dentro de un debate que se da con otras corrientes éticas como el comunitarismo, el utilitarismo en sus diferentes expresiones. Por ejemplo, el emotivismo es una corriente ética. Por eso yo decía que a veces cuando alguien dice este es un problema ético, habría que preguntar desde qué perspectiva se está planteando, porque por lo general el reproche que se hace, usted no tiene autoridad moral para hablar, bueno, pero ¿desde qué perspectiva ética lo dice que no tiene autoridad moral? Entonces, el marco legal, sobre todo en los últimos 12, 13 años, se está dando más desde la perspectiva de la biopolítica que de la bioética. Pensemos que todo el proyecto de ley de despenalización del aborto está dentro de un marco de biopolítica, no de bioética, porque la bioética está planteando siempre una cuestión de cuándo empieza y cuándo termina la vida, pero en términos estrictamente biológicos y no en términos simbólicos, imaginarios o términos sociales, culturales. Entonces ahí se van dando estos debates donde no es que la biopolítica no tenga una fundamentación ética, sino que pone el énfasis en estos cuerpos que somos ubicados en una escena social, política, institucional, y que estamos padeciendo los efectos de las diferentes políticas que se llevan adelante. Lo que ocurre es que, por otro lado, estamos en un momento donde hay una fuerte intención de despolitizar. Entonces, esa intención de despolitizar también sitúa la ética en un lugar de moral conservadora, diría, ¿no? De esta moral conservadora que quiere insistir en que somos varones o mujeres, en que somos cuerpos, pero en el otro sentido, en el sentido de defender la vida, pero sin tener en cuenta esta cuestión del disciplinamiento, del control y de las políticas conservadoras que te quieren hacer creer que no son políticas, digamos, que están más con una cuestión de administración, de organización, de orden, la necesidad del orden, y el rechazo a la inclusión de grandes sectores de nuestra sociedad que han sido excluidos históricamente de la posibilidad de constituirse como sujetos éticos y sujetos de derecho. Por eso hay filósofos actualmente que dicen, bueno, estos códigos de ética o estas normativas o estas leyes están pensadas para un grupo, no para todos y todas, sino para un grupo. Es por eso que la crítica que viene de Marx, que los derechos humanos son una creación de la burguesía, es cierto. Los derechos humanos son una creación de la burguesía, porque la Revolución Francesa fue una revolución burguesa. Entonces, a veces la izquierda y los distintos sectores de izquierda se encuentran con algunas contradicciones, tal vez no tanto ahora, pero en los 70, donde había una lucha contra el derecho burgués o la herencia burguesa en nuestras legislaciones e instituciones, pero en definitiva somos todos herederos de esa tradición burguesa. Y bueno, creo que hoy, cuando se habla de la sociedad normal o cuando se quiere defender la república, se está pensando en una sociedad para unos pocos, no para todas y todes.